En el Logofilias pasado repasábamos a grandes rasgos la importancia de las normas ortográficas y decíamos que estas normas tienen un cometido fundamental, el entendernos entre todos los hablantes de una lengua, especialmente desde puntos geográficos y hablas tan distintas como pueden ser Maracaibo, Asunción o Móstoles. Hoy inauguramos una sección en la que veremos los errores más comunes que se cometen por los hablantes en los distintos planos de la lengua. Y empezaremos, como no, por el plano ortográfico, uno de los que más quebraderos de cabeza da a los profesionales de la comunicación. Lo primero que hay que decir es que las normas ortográficas vienen descritas en el documento Ortografía de la Lengua Española, firmado en 2010 por las 22 academias que constituyen la institución de referencia del idioma español y que viene a sustituir a la norma anterior, que databa de 1999. Las principales novedades son la exclusión definitiva del abecedario de los signos CH, CH y LL y la eliminación de tildes en el adverbio solo y en los demostrativos como este, esa o eso. Este ranking top, o como preferimos llamarlo, clasificación, sigue un criterio de ordenación basado en errores más extendidos. He dejado fuera algunas faltas ortográficas que me parecen demasiado obvias, pues presuponemos que tú, querido espectador, ya tienes un interés por el lenguaje y, por tanto, un dominio de la escritura. Por lo tanto, dejo fuera las confusiones como ay o ahí, o vaya, vaya de Y y doble L. Bien, son parecidos, nuestro top 10, son parecidos, pero cada uno tiene un uso diferente. Y son un ejemplo de cómo ortografía y fonética están unidas, pues no solo cambia la estructura, sino la pronunciación de la palabra. Las más utilizadas son, sin duda, las dos primeras. ¿Por qué? Es una preposición más un interrogativo o exclamativo. ¿Por qué no te callas? No sé por qué no te callas. Porque, todo junto y sin tilde, es una conjunción causal o final que sirve para introducir estos dos tipos de estructuras. Porque no me apetece callarme, o hice todo porque no vinieras, que lo podemos sustituir por debido a que no me apetece callarme, o hice todo para que no vinieras. Porque, separado y sin tilde, es una preposición por más el relativo que, y se puede sustituir por el, la, los, las, que. Te explico la razón por qué no me callo, o te explico la razón por la que no me callo. Porque todo junto y con tilde es en realidad un sustantivo, sí, un sinónimo de motivo, razón o causa, y por tanto lo podemos sustituir por alguno de ellos. Además, como sustantivo, vendrá acompañado del artículo determinante. Ahora entiendo el porqué de tu enfado, por ejemplo. Así que para averiguar si debemos escribir uno u otro, simplemente podemos probar a sustituirlo por los elementos similares. Aunque el diccionario panhispánico de dudas indicaba que se podía usar mayúscula inicial cuando se hacía referencia a una persona concreta que ejerce un cargo, y a pesar de lo tentador de escribir con mayúsculas cargos importantes que nos infunden respeto y autoridad, ahora las academias de la lengua recomiendan, en la nueva edición de la ortografía, el uso de minúsculas en toda circunstancia. Así que presidenta, ministro, directora, secretario general, fiscal general, rector o decana se escriben con minúscula inicial por tratarse de sustantivos comunes. Como vimos en el Logofilias 4, los prefijos sirven para crear nuevos términos a partir de los viejos y así poder nombrar nuevas realidades. Tal y como nos dice la RAE, cuando las palabras base del prefijo es una sola palabra, el prefijo deberá soldarse a ella. Así que antes de escribir tenemos que acordarnos de lo difícil que es desligarse de un ex. Eso sí, cuando el término es compuesto, el prefijo debe separarse. De manera que esta periodista del ejemplo debería tener un exnovio escrito todo junto, como también podría tener una exministra escrito todo junto y en minúscula, pero una ex primer ministra con las tres palabras separadas. De la misma forma, en un envite taurino, últimamente vemos cómo se enfrentan los protaurinos, escrito todo junto, frente a los pro derechos de los animales, escrito separado. Otra reforma que ha traído cola, y a la que muchos escritores se niegan a adscribirse, es la eliminación de las tildes en los diptongos como guión, truán o ión, que ha despertado reticencias por parte de autores que consideran que no se debería pronunciar igual truán con tilde que truán sin ella, que para Javier María suena como Juan. Lo que ocurre es que en muchas zonas de Hispanoamérica se pronuncian ya como monosilábicas y por eso esta pronunciación está cada vez más extendida y finalmente recogida en la RAE.
Los nombres propios compuestos por artículo deben ser respetados cuando les precede una preposición. Así decimos que Cervantes entregó el manuscrito de El Quijote y no que entregó el manuscrito del Quijote. También diremos la calle de Almoez es el corazón de El Cairo y no el corazón del Cairo, que por cierto es un topónimo. Llamamos topónimo al término utilizado para designar lugares geográficos. Los topónimos tienen sus propias reglas, así que el artículo se escribe con mayúscula cuando forma parte del nombre propio, El Cairo o La Haya. Por ejemplo, en este ejemplo estaría mal puesto, La Haya con minúscula. Pero se escribe en minúscula cuando se trata de comarcas, como el Bierzo o las 5 villas. Por tanto, compraremos tapices de El Cairo, pero beberemos vino del Bierzo. Seguimos adelante en nuestro top. Muchas de las personas que estén viendo este vídeo habrán tenido que aprender a diferenciar determinantes y pronombres para saber cuándo se tildan los demostrativos. Decíamos antes, esta casa es de esta. También habrán tenido que aprender a diferenciar los adverbios de los adjetivos para saber cuándo tildar solo. Antes decíamos, solo me queda estar solo. Desde 2010, la nueva ortografía sugiere eliminar las tildes de demostrativos y de la palabra solo, independientemente de cuál sea su naturaleza en la oración. Sin embargo, hay muchos autores todavía hoy reticentes a aceptar estas sugerencias. La Academia arguye que los casos de ambigüedad son mínimos y, por tanto, en la mayoría de los casos el contexto determina la interpretación correcta. Sin embargo, puede haber alguna confusión, como por ejemplo el último enunciado que podéis ver. Hablo solo cuando lo necesito. No sabemos si se refiere a solo de adverbio o solo de adjetivo. Bien, seguimos adelante. Palabras como enfrente o enfrente, así mismo todo junto o así mismo separado, aparte todo junto o aparte separado, sobre todo separado, sobre todo junto, dan lugar a confusión. Que la locución adverbial sobre todo no se escriba todo junto, como así mismo o enfrente, es debido a que existe el sustantivo sobre todo, escrito todo junto, que es una prenda de vestir ancha, larga y con mangas, en general más ligera que el gabán, que se lleva sobre el traje ordinario. Y en Hispanoamérica significa abrigo impermeable que se lleva sobre las demás prendas. Ahí tenemos un sobre todo, un ejemplo de sobre todo. Bien. En nuestro siguiente top dice, según la RAE, es incorrecto escribir 2 puntos entre una preposición y el sustantivo o sustantivos que ésta introduce. Así que decir cosas como los participantes en la carrera son de 2 puntos, Marruecos, Malasia, Andorra y Azerbaiyán, es incorrecto. Decir la tortilla española se prepara con 2 puntos, patatas, huevos y cebolla es incorrecto. Lo correcto es escribir ese mismo enunciado sin los 2 puntos. Por mucho que haya una enumeración de elementos, tal y como está escrito en el tercer enunciado. Bien, y en el top 1 encontramos una falta que está bastante extendida y que no siempre se es consciente a la hora de detectarla, es el sino. Sino, todo junto, es una conjunción adversativa que se escribe en una sola palabra y se usa principalmente para contraponer un concepto a otro. Por ejemplo, no bebo té, sino café. Mientras que si, no, introduce una oración condicional. Si no tomas algo, te dormirás. Hasta aquí parece claro, pero a veces nos confundimos cuando la condicional viene en segundo lugar. Por eso un truco es intercalar un término, como por ejemplo el sujeto, y si queda bien, será condicional. Por ejemplo, las unidades didácticas no tienen prólogos, sino índice. Conjunción adversativa, todo junto. Las unidades didácticas tienen índices si no son muy breves, estructura condicional. Hemos intercalado la palabra estas entre el sí y el no, queda bien, por lo tanto es una condicional. ¿De acuerdo? Bien, esta es mi clasificación de 10 errores ortográficos que se producen habitualmente y que no deberíamos cometer. Hasta la próxima, logofílicos.